¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy tenemos la visita del licenciado Armando Orozco Vázquez. Gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación y destinar algo de su importante tiempo a comparecer aquí con nosotros para compartirle al auditorio este tema tan importante que vamos a tratar con usted. Muchas gracias por acudir. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy gustoso de haber aceptado y sobre todo para poder compartir con su amable auditorio pues estos aspectos novedosos que se dan ahora en el nuevo sistema penal acusatorio y sobre todo en la ejecución penal, que yo creo que sin duda va a salir temas muy relevantes, ¿no?, en esta plática. Que a lo mejor nos va a dar para varios programas, Sí. Porque la verdad que se podría pensar que es un tema muy sencillo, pero pues la verdad da para mucho, ¿no? Así es, muchísimo, ¿no? Desde el principio, desde la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, lo que se buscaba efectivamente es ese cambio de paradigma en la ejecución penal. Siempre cuando se está hablando de la ejecución, siempre se recuerda, oye, no, pues, ¿por qué hace falta un juez de ejecución? Nada más lo dejaban a disposición de la autoridad penitenciaria y ellos eran los que se iban a encargar de la ejecución de la pena. Pero con este cambio de paradigma, ¿qué sucede? Ahora hay un juez que es encargado y es el especializado para poder vigilar que se lleva a cabo la ejecución penal. La ejecución penal empieza desde que la persona ingresa en un centro penitenciario. Ojo, muchos podrían decir, oiga, pues es que la ejecución de la sentencia, pero no es del todo cierto. Si checa el artículo 103 de la Ley Nacional, habla de que una vez que se haya dictado una resolución de una medida cautelar que sea de prisión, ya hablamos más que nada de la prisión preventiva justificada por la oficiosa, por las resoluciones a nivel convencional, internacional, ¿no?, que ya saben, ¿no? Sopase Tepile, Reyes Rodríguez contra México y otros. ¿Qué es lo que ha acontecido? Pues que ahora se tiene que velar por ese respeto a los derechos humanos de las personas que están en un cerezo, en un centro penitenciario. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se busca es que se sepa que tiene derechos. Obviamente, muchos nos han tocado en audiencias, oiga, pero un violador, ¿no?, un homicida, un secuestrador, oiga, pero ¿cómo es posible que tenga derechos, no? Tiene derechos. Tiene derechos, ¿no? Y más que, por ejemplo, como les decía yo, desde el proceso que hay el principio de presunción de inocencia, de este aspecto poliédrico, ya saben que es también figura de trato, de cómo se les debe de tratar a ellos, o sea, respetándose la presunción de inocencia. También que se sepa que no por el hecho de que estén procesados por X delito, quiere decir que los van a golpear, los van a maltratar, los van a sobajar, sino que se le debe de tomar en cuenta de acuerdo a su dignidad humana, ¿no? Así es. Déjenme comentarles a ustedes que el licenciado Armando Orozco es una persona un funcionario público que tiene más de 15 años en el Poder Judicial aquí en el estado de Veracruz, que desde 2016, algo así, participaba ya como juez de ejecución. Y bueno, hoy, escasamente a partir de finales del año pasado, lo tenemos aquí en Poza Rica, aquí en el distrito de Poza Rica, como juez de ejecución. Y lo primero que se nos vendría a la mente, y que creo todos tendríamos la duda, ¿qué es eso? ¿Qué es juez de ejecución? Aquí, bueno, pues ya lo comentaba usted y tenemos el procedimiento tradicional que terminaba con una sentencia, hasta ahí se acababa la función del juez y entrábamos a lo que era la dirección de lo que correspondiera en cuanto a la ejecución de sanciones. Pero bueno, el nuevo sistema penal acusatorio trae un nuevo paradigma, trae un cambio, y entre una de las figuras de los jueces de ese sistema está el juez de ejecución, que se llama juez de ejecución de sentencia, y que ese término de sentencia como que nos causa ruido a que es exclusivamente la ejecución de sentencia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, porque la ejecución no es nada más la ejecución de la sentencia penal, sino también lo que es la ejecución penal abarca también el hecho de que la persona esté interna, ¿no? Entonces, lo que decía yo de los derechos que tiene, por ejemplo, que no se le puede maltratar, se pueden presentar controversias. De hecho, a nivel federal se integra una carpeta
Esta es de seguimiento de las medidas cautelares y después, una vez que se dicta la sentencia, se eleva a una carpeta de ejecución penal, una ejecución de sentencia. Entonces, que le llaman CIPE. Ok, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos nuestra carpeta de ejecución. Le damos el número. Ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver? Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tan complejo es establecer una figura de un juez de ejecución? Dice una sentencia, pues requerimiento de multa, de la reparación del daño, que se le haga amonestación, girar unos oficios. Piensas en ejecutar la sentencia. Ajá, nada más la suspensión de los derechos civiles y políticos, en fin. Y créanme que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el detalle es, más allá de que se puede establecer la litis abierta, por ejemplo, por parte del juez que haya dictado la sentencia, ya saben que, por ejemplo, tenemos juez de control que puede dictar en una sentencia, en un procedimiento abreviado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un juez de juicio que dicta una sentencia y que deja la litis abierta para cuantificar la reparación del daño en la ejecución? Ya hay tesis que hablan en el sentido de que puede llevarse a cabo mediante un incidente, esto en términos del artículo 25, fracción cuarta, para llevar a cabo la cuantificación de la reparación del daño y que tendría que sustanciarse. Pero bueno, con el juez de ejecución. Con el juez de ejecución. Pero viendo más allá de ello, la ejecución empieza una vez que ya esté la sentencia firme, que se tiene que establecer, obviamente, como les decía yo, si es una sentencia de un procedimiento abreviado que ya esté firme, puede ser, por ejemplo, que haya la posibilidad de que puedan apelar, ¿no? Ya saben que ustedes, el 471, se da la posibilidad para que pueda apelar en términos de 5 días. En la de juicio oral, el 471, párrafo segundo, 10 días, ¿ok? Pero también la ley nacional, en términos de 102, 103, habla de que tiene que esperarse 3 días más y ya se hace la constatación de que está firme y en un momento dado se puede turnar al juez de ejecución ya para que veamos la ejecución de la sentencia. ¿Y hasta cuándo va a terminar la ejecución penal? Hasta que compurgue, o sea, hasta que, porque luego muchas veces dicen, bueno, llevamos la primera audiencia, que es llamada audiencia inicial, ya se le requirió la multa, reparación de daño. Pues ya se ejecutó. No se ha ejecutado. O sea, se ejecutó hasta que se han cumplido todos los lineamientos que se establecieron en la sentencia. Hasta ese momento podemos hablar de que se ejecutó la sentencia. O sea, estamos hablando de que se haya privado, la persona esté privado de la libertad, interna en un cerezo, pero tiene que haberse hecho, por ejemplo, el requerimiento de la multa. ¿Qué pasa? ¿Por qué le comento esto? Porque luego hay algunos que dicen, oiga, es que tiene, supongamos, 3 años. Ya compurgó. Ajá, ya se ejecutó la sentencia. Espérame. O sea, no ha pagado la reparación del daño. Ojo con este tema, Ojo con este tema, porque así como estos, hay muchos temas. Muchos toman luego cursos en otros estados. La reparación del daño no se maneja igual y muchas figuras no se manejan igual en otros estados de la República. Ejemplo, en Campeche la reparación del daño es imprescriptible. Por ejemplo, en la Ciudad de México prescribe al momento de se compurga. Aquí el Código Penal de Veracruz establece claramente en términos del artículo 123 del Código Penal del Estado que tiene el término de 5 años. Entonces, luego a veces algunos compañeros dicen, no, pues ya salió. Ok, efectivamente, yo le puedo requerir respecto al pago de la reparación del daño. Yo ya no lo puedo volver a ingresar al cerezo, pero lo que sí, pues yo puedo hacer las gestiones para que en un momento dado establecerlo como ese procedimiento administrativo, económico administrativo. ¿Qué quiere decir? En términos de 156 de la Ley Nacional, uno le hace el requerimiento, primero que nada, para que en términos de 5 días pues, se pague, ¿no? Si no, pues no tiene para pagar, bueno, pues puede darse las condiciones para que se le da carácter de crédito fiscal y en términos de 160, 161 giramos los oficios a Hacienda del Estado, sí, para que hagan el pronunciamiento económico coactivo, o sea, que se cobre, ¿no? Dirán ustedes, bueno, ¿qué tan factible es que se haga el pago? Realmente la reparación del daño pues es uno de los temas a deber muchas veces en este nuevo sistema penal acusatorio. Es muy difícil que ya se pague la reparación del daño cuando no hay un beneficio. ¿Qué quiero decir? Que nosotros en la ejecución penal, de acuerdo a lo que establece el Código Penal de Veracruz, el artículo 92-93, ¿se acuerdan ustedes que tenemos el beneficio de sustitución de la pena? Y ahí establece, para poder acceder al beneficio, obviamente entre los requisitos tiene que haberse pagado la reparación del daño, y la pena tiene que ser menos de 5 años. Lo que es la suspensión condicional, también habla que se tiene que pagar la reparación del daño, que te establece el 96, 97, 98, tiene que, aparte de tener buena conducta, lo que es la peligrosidad, tiene que haber pagado la reparación del daño, la cantidad que haya fijado el juez y se establezcan los lineamientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como condiciones, como medidas de vigilancia, los ponemos a firmar,
en fin, varias condiciones. Por ejemplo, luego dicen, oiga, lo que pasa es que por ejemplo, es un asunto de violencia familiar y no queremos que se acerque a la familia, queremos, en fin, ¿no? Varias situaciones que hay, por ejemplo, con los menores. Entonces, todo eso se puede ir regulando. La ejecución penal... Para poder otorgar el beneficio. Para poder otorgar el beneficio. Es muy complejo también respecto a lo que es también cambio de paradigma respecto a los derechos humanos con la reforma constitucional. Si ustedes se acuerdan, los que hayan litigado, de algunos que nos estén escuchando, podrán darse cuenta y dirían, bueno, pues ya vamos a ejecutar las sentencias, los lineamientos, lisa y llanamente, como dice ahí, vamos, y punto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nos ha tocado asuntos de sustracción de menores, en donde sea, por ejemplo, una bebé, ¿no? Y ya saben ustedes, por el trámite, no estoy hablando de los jueces ni nada, simplemente que luego hay veces que hay recursos y apelaciones, amparos, y ya ven cómo se dilatan esos procedimientos. Y resulta que pues ya nos llega y a veces ya esa niña ya tiene 9 años, ¿no? Entonces dice la sentencia, supongamos que ya esté firme y todo, bueno, pues hay que requerirle hay que hacer que se entreguen, ¿no? El requerimiento de entrega del menor. ¿Ok? Bueno, ya la niña, ¿no? O al adolescente más bien. Entonces, pero si nosotros lo vemos dentro de la perspectiva de lo que es la ejecución penal, o sea, nada más, como se manejaba antes, oye, pues nada más es requerirla o si no, con el auxilio de la fuerza pública, pues vamos por la menor, aquí está, ¿no? Pero oye, pero ustedes dirían, y estoy seguro que nuestros amigos abogados van a decir, oiga, pero ¿usted cree que sea justo eso? Pues para ella, su mamá es una total y completa desconocida. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos que realizar, y ahí es lo bonito de la ejecución penal, no solamente vemos también lo que es el derecho penal, sino también incluso tendríamos que aplicar también el derecho familiar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos establecer nada más la ejecución así. A ver, primero que nada, nosotros hemos hecho audiencia de menores. A ver, ¿la conoce a la mamá? No, no la conoce. Es una total y completa desconocida, no sabe ni quién es ni nada. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que establecer? Pues en primer lugar establecer las convivencias. ¿En dónde van a establecer las convivencias? Pues de acuerdo a dónde están. Porque también todo eso hay una afectación a la menor, a la niña o al adolescente, ¿no? Hoy no, ¿en qué lugar sería? Bueno, pues si tenemos Secofan o si tenemos, por ejemplo, en qué lugar la casa o algo que sea lo menos agresivo para ella. También tomando en cuenta los horarios, por ejemplo, que tenga de estudios, de la escuela, sus actividades. Entonces, igualito como si fuéramos un juez familiar. Como retornar al juez familiar. Sí. Entonces, y hasta establecer, a ver cómo podría establecerse. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos metiendo también. Porque no podemos ejecutar así, porque estaríamos violentando los derechos. Entonces, pues ya no estamos hablando derecho de los progenitores, es un derecho del menor, de la niña, sí, así es. Entonces, desde esta perspectiva, pues tenemos que ser muy cautelosos y con mucho cuidado y muy responsables de este imperio que tenemos para poder ejecutar. Entonces, lo que hacemos ahí es establecer que se vayan dando las convivencias, estableciendo un pausa. No, pues a ver, ¿cómo vamos? Vamos haciendo revisiones a los 2 meses, 3 meses, y obviamente tiene que ir supervisado, igual con psicólogo, con trabajadora social, exactamente, y poco a poco ir viendo a ver cómo vamos desincorporando de ese lugar del domicilio, por ejemplo, a establecerlo ya en otros domicilios, poco a poco, o sea, con un proceso y que se vaya viendo la evaluación y de acuerdo a los informes que nos vayan remitiendo precisamente los psicólogos. No es fácil, pero así como esos asuntos, pues se llevan varios, ¿no? Entonces, sí aplicamos mucho este análisis con perspectiva de género, con perspectiva de la niñez, del adolescente. No es nada más de ejecutar, así como te preguntaba, ¿no? Y yo diría, bueno, porque dirían, es el juez de ejecución, el de la cárcel, pero tenemos un juez que tenemos que ser más garante de los derechos humanos, de todas las partes, ¿no? De las víctimas, de las personas que están siendo en método procesadas internos, de los derechos también de los sentenciados. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho de mi trabajo, ¿no? Sí, por ahí me queda ahí un ruidito en el sentido de que este nuevo proceso penal ha dejado por ahí un pequeño vacío, un poco desprotegido a la víctima en cuanto a la reparación del daño, al establecernos un término de prescripción. Quiere decir que yo te puedo pagar con cárcel nada más, el famoso dicho de pagar con cárcel. Bueno, lo que yo les comentaba era
Lo que se busca una de las finalidades del procedimiento penal, ya saben, como lo establece el 20, pues es que se paga la reparación del daño, ¿no? Lo establece el 20, que son apartados C, fracción cuarta. Sí. Okay, es un derecho que tiene la víctima, y aparte el 53 del Código Penal dice que es parte de la pena, ¿no? No puede haber una sentencia condenatoria donde se absuelva del pago de la reparación del daño. Entonces, lo que sucede es que, ok, es un derecho. Sí, y eso es innegable, está en la Constitución, hay los instrumentos, por ejemplo, los incidentes que se pueden llevar a cabo en ejecución penal. Ok, bueno, a veces nos presentan los incidentes y ¿qué tengo de notas? Constancias de gastos. Oye, hay personas, por ejemplo, que no puedo hablar de las cuestiones de trabajo, pero en términos genéricos, digo, ¿cómo le van a hacer? Por ejemplo, que las notas de los gastos ya se quemaron o que hubo la inundación y se perdieron. Y entonces, ¿cómo me vas a justificar? No, pues es que fui con tal persona. Bueno, a ver qué tipo de documentos son los que se están dando. Entonces, porque todo eso se revisa, ¿no? Sí me dirán ustedes, sí es un poco estricto, porque pues se lleva una audiencia, es oral, en donde se llevan las técnicas de litigación oral, en donde se le pregunta y cómo incorporarían los documentos. Sí es complejo, porque luego cuando se implementó este sistema penal, pues se buscaba que quiénes era dirigido, ¿no? ¿Dónde se copió, no? Pues ustedes saben, algunos partes en Estados Unidos, otras partes en Chile, pues otra idiosincrasia, pero luego dices tú, bueno, el común denominador de la gente, ¿no? Que llega. A ver, quiero cuantificar mis gastos. Bueno, a ver, todos somos tan cuidadosos de tener así sus constancias, notas, no todos tienen sus... Muy difícil, y además muy difícil en nuestra... Oye, que me pasó esto, a ver, fui a ver al doctor y vamos a hacer, a ver, hágame mi... como con la nota médica, la receta, tengo esto, los medicamentos, que guarde todo esto. O sea, muy difícil, ¿no? Que lo hagan. Pero también es por efectividad de los derechos también de las partes, porque usted mira, oye, pero es que es derecho de la víctima, pero también volvemos a ver el derecho de la otra parte. Porque luego hay, y ojo, lo estoy diciendo así nada más al aire, no estoy diciendo de que lo hagan todos los abogados, pero puede darse la posibilidad de que digan, pues pásame unas notas de unos gastos de total, ¿no? Supongamos de alimentos. Y acá lo cargamos. Y aquí lo cargamos, ¿no? O sea, y cuando no tiene relevancia. Entonces, si eso lo hacemos como juez, o sea, que tenemos que valorar, a ver, ¿realmente estos gastos son para esto que está diciendo? ¿O son de otros gastos que me pueden haber sacado? Porque eso también tiene que ver la idoneidad, la pertinencia precisamente del gasto. Entonces, esos son los análisis que difícilmente, créanme, por ejemplo, en una audiencia de este tipo, pues nos van a meter un gasto que no es, ¿no? ¿El juez interroga al...? No. La audiencia, como repito, es oral. Aquí la diferencia es, supongamos, ustedes se acuerdan, por ejemplo, cómo pasaba en el sistema tradicional, que era... que le preguntaban por medio de la secretaria, ¿no? Sí. O, por ejemplo, como juzgados civiles, ¿no? Que diga cómo lo es, que hay esto. Aquí ya se le pregunta directamente. Nada más que aquí tenemos un protocolo, ¿sí? Que son, por ejemplo, si es un interrogatorio, preguntas abiertas. Cómo se llama, qué se dedica, qué actividades, en fin, ¿no? Y que vaya, la información que vamos a valorar es la que va fluyendo de la persona que viene siendo testigo. Y supongamos, que ¿cómo se llama? Que fulano de tal, que ¿qué se dedica a esto? Y entonces que va diciendo, no, pues es que tiene hijos, sí tiene hijos. ¿Cuánto gasta en su manutención? Pues esto, ¿no? Supongamos, ¿no? Y entonces, y va empezando a describir todo esto, ¿no? ¿Y qué gastos tiene que erogar, ¿no? Pues gasto en esto, los alimentos. Entonces, ¿cómo justificaría estos gastos? Pues yo gasto y compro en tal farmacia del ahorro o en la tienda, voy a Chedraui, hago estas compras. Entonces, ya ve, ahí ya le va sacando toda la información. O sea, y son preguntas abiertas. Que debe de coincidir con lo que documentalmente y ya una vez, exactamente, ya una vez que ya empieza con la información, entonces ahí tenemos, bueno, es que ya me meteré yo un poquito más de litigación. ¿Me meto? Está bien, adelante, pues bueno, es el chiste que conozca, ¿no?, la ciudadanía. Lo que pasa es que tienen que describirse, por ejemplo, a ver, ya te habló, tiene que haber una descripción de los hechos, ¿sí? Hay un criterio de tesis incluso que es el 2019, 123, entonces que habla, a ver, elegir el testigo, descripción de los hechos, lo que es la acreditación, ¿sí? Entonces, ya una vez que ya se estableció, a ver, ¿cómo le consta? Porque yo realicé esta compra, entonces ya está acreditando.
Entonces, ¿y cómo lo reconocería? Ah, pues porque supongamos de ti que tiene el membrete, tiene las características específicas, pues, la compra que se realizó. Ah, ok, bueno, entonces ya hacen todas las bases porque ya se le había corrido traslado con el documento. Entonces, ahora sí, su señoría, entonces va a realizar el ejercicio del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ese documento se le corre traslado a las partes. No hay oposición en el sentido de que ya habían sido debidamente impuestas el documento, pero no hay, sale, se le pone a la vista. ¿Qué es lo que tiene en sus manos? Sí, es el ticket de compra. ¿Qué características tiene? No, pues es esto, tiene el membrete, tiene esas características, salió tanto. Ah, bueno, entonces ya lo describió. Entonces, ¿cómo lo reconoce? Porque hay estas características, sale. Entonces, señoría, solicito que se incorpore el término del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ya, para que lo valore el juez. Ah, bueno, entonces, toda vez que en la audiencia se pronunciaron respecto a los gastos que se erogaron en tal fecha y por esto, y con el ticket de compra que fue debidamente incorporado, que estableció tal cantidad, entonces, por lo tanto, se le da valor probatorio y se valora en términos del artículo, y ahí le pone, ¿no? Podríamos decir que es todos los requisitos de una audiencia oral. Sí, eso es para poder valorarlo. En el caso del desahogo de una testimonial. Ajá, ¿por qué? Porque tiene que comprobarlo, o sea, y en un momento tiene que haber un sustento, o sea, muchas veces, aunque a mí me digan, o nos digan a cualquier autoridad, no, pues ¿saben qué? Es que gasté en esto y esto, ok, ¿y cómo me lo acreditas? ¿Cómo pueden ustedes sustentar lo que están diciendo? Todo se tiene que probar. Sí. Y el detalle, ahorita a lo mejor para los penalistas pues ya no les resulta complejo, porque pues como la oralidad se hace presente, ¿no?, en nuestras audiencias. Pero pues ya ahorita los laboralistas pues ya ven que ya van incursionados, pero ya viene también el derecho familiar, ¿no? Sí, ya también. Con la oralidad, entonces que ha permeado en todo el sistema judicial, ¿no? Entonces es importante hacer muchas dinámicas en cuanto a la oralidad, el saber argumentar, el saber aplicar técnicas de litigación oral o algo. Porque miren, yo les expliqué esto, pero créanme que no tienen idea, con todo respeto, muchos abogados no saben. Entonces es necesario que se practique, que se ejercite, porque, ¿cómo les diré? Es una habilidad que se tiene que ir desarrollando. Es que yo creo que ese cambio que hubo de procesos o procedimientos penales, de alguna manera como que en un principio cuando se genera la reforma, como que oías al juez de ejecución, y bueno, creo a muchos nos pasó, yo me incluyo, y veías al de ejecución como el juez que iba a hacer las funciones de la dirección de ejecución según correspondiera, ¿no? No a tal grado o tal extremo como en realidad está en la ley, ¿no? Ya cuando lo conoces dices, no, pues es otro mundo, ¿no? Es otra situación la que se maneja con el juez de ejecución. Y otro de los errores que se hay, bueno, ejecución de sentencia, nada más la sentencia. ¿Y qué pasa con el procesado? Que está internado en un reclusorio. ¿Qué pasa con el sentenciado, que lógicamente está en un reclusorio, en un centro de readaptación social, ¿no? Sí, mira, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, supongamos que la persona, por ejemplo, fuera procesado, ¿no? Pueden presentar una controversia y digan, a ver, que a la persona no le están dando agua, que no le están dando alimentos, que nos pasó, no voy a decir qué lugar o algo, pues ya tiene tiempo. Supongamos que la persona ya ve que luego tenían que andar trayendo los alimentos de otros lugares, ya cae en estado de descomposición. Oye, es que la comida que nos dan está descompuesta. Oye, pues es una violación de sus derechos humanos. O sea, su derecho a la salud, como lo establece el cuarto constitucional, ¿no? O sea, lo que establece el 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal 71. Entonces, obviamente, pues hay que actuar ahí, ¿no? O sea, tiene que haber una autoridad exprofeso para ello. Lo que se buscaba es que el juez de ejecución fue el que viera estas cuestiones de internamiento. Ojo, fíjense con lo que estoy diciendo porque ahí ya estamos rompiendo el paradigma. Primero, estamos hablando de un juez, imagínense, por ejemplo, que en esta línea, que vaya llevando el proceso, ¿no? Pero acá haya otro juez que sea el que está llevando lo que es la ejecución penal. Las cuestiones de internamiento. Llegó a lo que se buscaba era que el proceso se dedicara nada más a analizar realmente el proceso, los elementos, si por ejemplo supongamos se iba a vincular, o qué situación imperaba, y no distraerse en las cuestiones de internamiento. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto es que pueda pasar? Bueno, ya te dije ahorita de los alimentos. Mucho, ¿no? Hay personas que hay, por ejemplo, con enfermedades como diabetes, enfermedades degenerativas, que necesitan un medicamento y que dicen, oye, lo que pasa es que pues no le quieren pasar el medicamento. Oye, o pues pueden presentar una controversia para que nosotros podamos obligar al hacer eso.
oye, ya les dije, por ejemplo, que antes se manejaba mucho de que, ¿qué pasó? Que le sacó la lengua tal. Pues denle 30 días de aislamiento, ¿no? No, que cuotas, ¿no? O cuestiones de que tienen que pagar comida o algo así. Las visitas suspendo las visitas. Se portó mal. Aislamiento y no sé qué. Entonces, espera, es que esto no es así. Se tiene que llevar un debido proceso. Ojo, o sea, estamos hablando de un proceso de la ejecución penal. O sea, bueno, voy a ir un poco más allá. No sé cómo andamos de tiempo porque... Estamos ya por terminar, pero bueno, vamos eso podemos a seguir en el que otro. sigue. Pero a lo que voy es de que hay muchas cuestiones que se tienen que analizar. O sea, no se pueden tomar decisiones arbitrarias. Se tiene que, igual, una autoridad, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 4 establece que tienen que estar las resoluciones también fundadas y motivadas, e incluso citándose tratados internacionales. O sea, imagínense lo que ya le estoy yo hablando, o sea, que hay una exigencia también para las autoridades penitenciarias que también tienen que establecer esa sustantividad en sus resoluciones. Podríamos decir que el juez de ejecución es un garante de los derechos humanos de los internos. Ajá, e incluso, les digo, nosotros fungiríamos como si fuéramos, para que me entiendan, como si fuéramos la alzada, porque ellos pueden recurrir incluso a esas resoluciones y nosotros como juez de ejecución entrar a resolver. Hay recursos de revisión que se hacen en términos del 48. La resolución del administrativo. E incluso puede presentarse la controversia directamente en términos de 115, 117 de la Ley Nacional ante el juez de ejecución. O sea, analizar a ver esa resolución, que hay diferentes términos. Por ejemplo, esta resolución que te decía yo, este recurso de revisión son 3 días. Acá en la controversia, pues ya tenemos 10 días. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre el recurso y la controversia? Es muchísimo, ¿eh? Sí. Es muchísimo, porque la forma de cómo se va a substanciar, y hay muchos casos también paradigmáticos, enigmáticos que se han dado aquí en la ejecución penal, cómo se va entrando en análisis de diversas situaciones dilemáticas que se dan. Por ejemplo, que te decía yo, hay procesados, por ejemplo, mujeres que querían tener relaciones sexuales con un sentenciado que tenía SIDA. Eso yo los puse en la web. Digo, oye, pues es que quiere tener ella relaciones sexuales con él. Ok. Entonces tú dirás, entonces ya nuestros análisis ya van más allá de lo que es un algoritmo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del principio de lo que es premisa mayor, premisa menor, conclusión lógica necesaria, ¿no? El razonamiento lógico jurídico, ¿no? Porque dirían, bueno, pues es esta hipótesis, no, pero a ver. Esa es la conclusión y no me salgo. Pero espérame, a ver, hay derechos humanos, bueno, tiene esa libertad, pero también podemos hacer una ponderación, ¿no? A ver, tipo Robert Alexis, ¿no? Que diría, a ver, ok, tiene derecho, pero ¿qué acontece si en un momento tiene relaciones sexuales con una persona que tiene SIDA? Ok, se puede enfermar también. Entonces, en esa audiencia estuvo muy buena. Se tiene que ponderar. Se tiene que ponderar porque se desfiló, también hablamos del desfile probatorio, el médico, el tratamiento que se estaban tomando, los retrovirales, todo, y para resolverse y analizarse, bueno, a ver, realmente vamos a resolver que sí sea a favor o en contra, porque nosotros, como te decía yo, resolvemos si confirmamos la resolución de la autoridad penitenciaria. Ellos ya habían dicho que no. Y estaban muy enojados porque querían. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, para no hacerse lo más largo, nosotros confirmamos la resolución, pero era no por un sentido de que no tuviera derecho, sino que también la situación que había era que ella tenía varias parejas sexuales y podrá quedarse en una cuestión. A otras personas. Exactamente, ¿no? Pero eso se logró demostrar. O también, por ejemplo, en el caso de que una persona que era violador, lo cambiaron de celda, o sea, de la estancia. Entonces lo cambiaron con los homicidas. Entonces llegó muy enojado. No, es que yo quiero estar con los mismos míos, los violadores, ¿no? Y uno escucharía, bueno, pues aparentemente pues él tendrá razón. O sea, incluso ya no hablamos de cuestiones de que estigmatizarlos, pero sí dentro del centro penitenciario en la situación que tienen que estar de acuerdo a su situación criminogénica, ¿no? O sea, criminológica, si es un violador con los violadores, ¿no? Pero resulta que esta persona agarra y dice, nos empiezan a decir los del Cerezo, lo que pasa es que esta persona tiene relaciones sexuales con varios, ahí, con sus compañeros. Entonces ya tenían exactamente varias enfermedades virales y gonorrea y sífilis y todo eso que. Y entonces, por eso le gustaba estar con sus amiguitos, ¿no? En cambio que agarra y se va con los homicidas, no, hombre, penas
quiso agarrar a uno, y, o sea, como tienen... Ahí eran otras palabras. Porque son gente de acuerdo a su capacidad criminal, obviamente pues no se van a dejar, o sea, son gente brava y todo, y les ponían una... Entonces, pero ¿qué pasa? Lo ve uno ahí en la audiencia, te lo exponen, entonces uno tiene que decir, bueno, es verdad, él tiene que estar ahí, pero de acuerdo a las condiciones, es que me dicen, es que ya hay muchas enfermedades, y por más de tratamientos médicos que han tomado, medicinas, todo lo que han visto, no hay manera que lo curen. Entonces, sería justo y equilibrado que estuviera en otra estancia, pues lo que consideramos es que sí, ¿no? Pues, licenciado Armando, se nos ha terminado el tiempo, la verdad que tenemos mucho tema aquí con esto de la ejecución de las sentencias, de la gente que se encuentra internada en un reclusorio o centro de readaptación social. Le agradecemos y lo invitamos para otros programas para que siga contándonos, platicándonos, ilustrándonos para poder entender bien este tema. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado, pues le agradezco la invitación. Es importante que hablemos de esos temas porque, como le comentaba, son de los temas olvidados. O sea, realmente es importante para que su público conozca de que hay otras perspectivas también que se manejan dentro del ámbito del derecho y sobre todo el derecho penal, ¿no? Que es la ejecución penal, cómo litigar, cómo promover, porque todo esto realmente créanme que es muy importante y que algunos piensan que a lo mejor sigue siendo la pauta administrativo, pero no, ya es penal. Y eso, ya demos un brinco. Sí, y eso es lo bueno, hay mucho que hablar. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos en su programa Entre Abogados. Muy buenas noches.